Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo, nuestro segundo capítulo ya de Punto Ciego. Y en este capítulo vamos a tocar otros temas polémicos, particularmente hablando de algo que sucedió hace unos días con el caso del CIPAC. Y para esto yo les quiero contar, yo tengo información filtrada. No, dale contexto. Dar un contexto antes, o sea, de qué es el CIPAC y todo eso. Bueno, okay. A ver, bien es sabido que en este podcast todos somos católicos, ¿no? Y entonces también es bien sabido y conocido que por lo general se vincula el catolicismo pues a la política conservadora, ¿no? Entonces por eso estamos hablando de eso. Sí. El CIPAC es una convención de política conservadora que se da en varios puntos del mundo, ¿no? O sea, en varios países. Y pues estaba programado para hacer el fin de semana del 15-16 de noviembre la edición aquí en México. Y entonces ya, o sea, algo sucedió. Me adelanto al contexto. Yo pensaba que todos estamos de la misma línea, pero sí es cierto. No muchos mexicanos ubican qué es el CIPAC en general, pero ahora sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué es relevante que hablemos del tema? Y es que dio pie a una fragmentación de la derecha. Y hablaremos ahora más adelante de esto a profundidad. Pero yo sé, y creo que esta es información nueva para ambos, que tanto Inés como Andrés, de lo que pasó. Yo sé esta información filtrada, ultra secreta, de que todo comenzó un fin de semana en el que eran las elecciones de Argentina. Y Verástegui cuestiona el tema de pues la forma de actuar de Milei con varios tweets. Uno de ellos, que a mi parecer estuvo bastante neutral y que no tenía nada de malo, hablaba de que cómo no necesitaba México un Javier Milei, ¿no? O sea, cómo no se necesitaba esa figura liberal con las políticas que trae y las ideas que trae, sino que necesitábamos algo diferente, ¿no? Algo que tuviera un fundamento católico. Y bueno, la gente se empezó sobre todo la gente argentina, empezó a decir que no, que Verástegui quiere boicotear las elecciones de Argentina. Curioso porque realmente que en Argentina, o sea, honestamente toma en cuenta la opinión de Verástegui, no por desmeritarlo, pero para su voto final. O sea, eso se me hace de entrada ilógico. Bueno, pasa este cuestionamiento, se meten varias figuras que yo respeto mucho y respetamos mucho, aclaro, para que no nos cancelen, como Nicolás Márquez o Agustín Laje. También entran Cristian Iturralde, Pablo Muñoz, figuras que pues sobre todo están en Argentina, que están involucradas con el tema de las elecciones y para lo que marcan a Verástegui como un traidor y empiezan a decir que todos los que se pongan a la derecha de Milei son traidores o esta nueva término, la derecha woke, ¿no? O socialistas de closet. O socialistas de closet o kirchneristas de closet y que en realidad todos los que cuestionamos a Milei le estamos haciendo campaña al kirchnerismo, también irracional, ¿no? Bueno, esto pasa un fin de semana y unos días después, por ahí de creo que el miércoles, hay el rumor de que se va a cancelar el CIPAC en México, cosa que termina siendo cierta y la razón auténtica que puedo confirmar de fuentes confiables es que se dio porque la marca del CIPAC como castigo le quitó la posibilidad de usar el nombre a Verástegui por las acciones contra Milei. Porque Milei pues es una figura bastante relevante en Argentina, que sí, pues hay que decirlo, sí tiene poder político tangible, a lo mejor más del que tiene una derecha que todavía no está construida tampoco en México, y por lo mismo pues hay una queja directa de Milei, de la Casa Rosada, que va a hablar directamente con el CIPAC, con los organizadores, porque esto llega a los oídos de los organizadores de la marca, los dueños de la marca, y deciden quitársela a Verástegui. Y esto a 2 semanas de que fuera el CIPAC México con boletos comprados, componentes confirmados, algo totalmente, a mi parecer, nada profesional, o sea, porque al final, estarás en contra de lo que dijo Verástegui, pero tu marca también quedó en juego. Y yo dudo mucho que la marca del CIPAC después de esto se vaya a recuperar en México, si ya de por sí era difícil con una visión que es totalmente extranjera y sobre todo estadounidense, que pegara en nuestro país.
pues ahora, después de esta situación que se sabe que fue por una circunstancia de diferencia de opiniones con Milei, pues se desató, ¿no? Se desató, hubo este quiebre en el que a mí me andaban fundando por andar diciendo eso, de que es que tú, que apoyas al kirchnerismo, entre otras cosas, y bueno, a Verástegui, además de difamarlo, y ojo, o sea, aquí no estamos metiendo las manos al fuego por nadie en particular, de nuevo, apelamos a la verdad y a lo justo y a lo ético, y empezaron también a difamarlo diciendo que había sido que por falta a la moral sexual, tal cual, eso dijo Nicolás Márquez, o sea, y se inventó quién sabe otras cosas, pero nadie tocaba el tema de que en realidad había sido por un descontento con Milei. Claro. Y ¿por qué es importante? Porque de nuevo volvemos a que hay esta ruptura entre que tú eres menos derecha que yo y por cuestionar a Milei eres de derecha woke, que así me empezaron a catalogar a mí, cuando al final creo que era, o sea, algo erróneo, algo que lástima que sucedió, pero algo necesario también. Yo creo que era importante que pasara una ruptura con un movimiento extranjero, pero también que nos cuestionáramos las raíces del liberalismo en la derecha y que nos cuestionáramos, sobre todo como católicos, qué queremos defender, ¿no? Y por qué tendríamos que defender a una figura con la que no estamos al 100% de acuerdo. Y por qué también cuestionarnos otro punto, que vaya la redundancia, ¿por qué te tendría que castigar la misma derecha por cuestionar a otro político? O sea, sí. ¿Por qué tendría que haber un castigo por no aplaudirle todo a una figura que pudo haber sido quien fuera? O sea, pudo haber sido Bukele, pudo haber sido el mismo Verástegui, porque ojo, a Verástegui no lo dejaron en paz, o sea, todos estos días lo han seguido atacando y nadie les ha cancelado nada a otras personas. Pero ¿por qué con una figura como con este auge de Milei, que tiene muchas cosas también cuestionables, por qué te tienen que castigar? O sea, ¿por qué te excluyen en automático del movimiento? Y lo quería poner sobre la mesa para comenzar con este contexto, a hablar de estas rupturas y de cuál debería de ser entonces nuestra postura, ¿no? ¿En dónde está el punto ciego que no vemos o que no se veía con tanta claridad en estas discusiones? Y respecto a la dialéctica de derecha versus izquierda, pero ahora más derecha que menos derecha, o derecha versus catolicismo, o derecha versus XXY, ¿no? Entonces, empezamos con este tema sobre la mesa. Súper, pues nada, o sea, de que a mí también se me hizo muy curioso cuando todo eso estaba sucediendo y yo también en Twitter, en X, así de que, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero, o sea, como que ya habiendo pasado unos días, unas semanas y habiéndolo procesado y ahora teniendo como esta información que tú nos compartes, o sea, como que resulta muy irónico, ¿no? O sea, este actuar de la derecha. A ver, daba este contexto sobre qué es el CIPAC y demás, porque sí es como muy conocido, vaya, o sea, como es una cuestión muy popular, el que si tú eres católico, pues entonces caes como en este espectro de la política, ¿no? Que en realidad, pues hay católicos de todo, ¿no? Pero muchos católicos sí tienen como esta idea muy errónea de decir, es que si yo soy católico, por ende soy de derecha y casi por ende tienes que venderle tu alma a todos los referentes de derecha, cuando realmente lo que hablábamos, por ejemplo, el episodio pasado, en lo que pues indagamos mucho, fue esta censura, ¿no? Que ocurre cuando alguien presenta un cuestionamiento y justamente decíamos que la censura y de no puedes hablar si vas en contra de mí, si tu discurso no me gusta y tal, es algo que criticamos, ¿no? Pero sobre todo como que es algo que en general la derecha tiende a cuestionar mucho a la izquierda. ¿Por qué? Porque hablábamos el episodio pasado, como que estos mecanismos de, por ejemplo, el discurso de odio y tal, por lo general provienen de un estado de izquierda. Entonces la derecha, por ende, lo critica y dice, ¿cómo es posible que tu estado me estés reprimiendo a mí mi libertad de expresión? Pero ahora vemos cómo también desde la misma perspectiva de derecha, si tú atacas a un referente nuestro que tiene poder, que tiene algo que a mí me conviene o algo que necesito,
pues voy a utilizar los mismos mecanismos, ¿no? O sea, como que no no está cuadrando el discurso que pretenden impulsar con realmente las acciones. O sea, si tú estás diciendo que está mal una censura o una represión al comunicar tus expresiones, o sea, y es que aparte, en línea, o sea, que en Twitter, o sea, a mí se me hace de verdad surreal como el que tú pongas algo en tus redes sociales ya es como lo más trascendente de la vida, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo entonces tú tienes ese discurso, pero después actúas de la misma forma que estás criticando? O sea, de que en dónde queda. Y es que, justo, o sea, a ver, ¿no se supone que Milei es libertario? O sea, no se supone que es como la libertad por encima de todo. Que viva la libertad. Viva la libertad. O sea, de que, ¿cómo es posible que entonces haya como consecuencia para una figura mexicana, o sea, de que a la crítica a un libertario, pues una represión, o sea, de que, ¿dónde quedó la coherencia, no? Pero es que creo que ahorita, lo que vamos a intentar hacer en este episodio es justamente tratar de romper un poco ese molde de si nosotros somos católicos, en dónde o en qué aspecto político deberíamos de encajar, porque muchas veces podemos perder esta brújula de, ok, este es mi actuar en la sociedad y esto es lo que yo debería de hacer, pero ¿guiado por qué? O sea, ¿guiado por una ideología? ¿Guiado por una persona? ¿O guiado, pues, por mi fe, por mis principios, por mis valores, ¿no? Y yo, nada más para antes de entrar a profundidad en los temas sobre el liberalismo y qué es y de qué van todas estas corrientes, sí quisiera recordar, y si no conocen los que nos están escuchando, algunas declaraciones de Milei, y es que él, cuando empezó su campaña en el 2000, me parece 21, en su plataforma electoral tenía en sus objetivos que quería cumplir durante su gobierno, tenía tal cual que él iba a luchar, digamos, o buscar que se quitaran todas las figuras religiosas de las escuelas públicas y privadas, es decir, fuera cruces, fuera enseñanzas católicas de un país que tiene en su constitución, en el artículo 2, la religión católica como la fe oficial del Estado. O sea, algo gravísimo. Y, bueno, o sea, nota al margen, para quien no sepa, Milei es judío. Ah, claro, se convirtió. Converso. Es converso del judaísmo. ¿Y por qué es importante? Porque pues estamos viendo que puede existir una libertad de su parte, ¿no? Para profesar lo que él quiera, porque o sea, pues se convirtió, es su problema, pero ¿por qué del lado católico particularmente tienes que quitar las cruces? Porque no se metió también con las escuelas judías, ¿no? Pero bueno, después de la presión que hubo, lo bajó. Yo me quedé con el screenshot y lo subí en Twitter, pueden verlo ahí. Y otra cosa que también fue polémica en su momento fue que en una entrevista que le hicieron, le preguntaron, porque ojo, ese es el problema del liberalismo. Y aquí va lo que le preguntaban sobre el tema de la venta de niños. Y en la venta de niños le dicen de que, ay, ¿y tú qué opinas de la venta de niños? ¿Estás de acuerdo? Y él dijo como de, no, pues en el contexto actual, no. Pero en otras circunstancias, pero en otro contexto, a lo mejor sabemos. Sí, o sea, dejó el discurso totalmente ambiguo para lo que después toda su ola de derechosos salieron a defender y decir, no, es que él está hablando de un contexto digamos, como que solo teórico del liberalismo y del mercado, no lo está hablando en la práctica. Pero lo mismo pasó con la venta de órganos. Claro, pues también salió a hablar de la venta de órganos y él estuvo de que abierto a la posibilidad, ¿no? Y eso pasa, porque el liberalismo con el mercado no existe un límite moral. La única distinción extraña que hay también con Milei es el tema del aborto, porque los liberales normalmente apoyan el aborto. O sea, Milei es como una figura muy particular que habla en contra, pero también su visión no es tan ética, o sea, la habla desde una visión totalmente utilitarista del mercado y demás. Y que no ha cumplido con sus promesas de campaña, además, o sea, por completo quitar el aborto de la legislación. Eso no lo ha hecho. Eso, y él ya está en el poder, y eso fue algo que prometió desde campaña. Incluso, perdón, en temas económicos, aún no se puede hacer un juicio, una crítica de si realmente va a funcionar a largo plazo lo que él está haciendo, ¿no? Él criticó muchísimo el endeudamiento de los países y acaba de hacer un
préstamo millonario a Estados Unidos de millones de dólares. Entonces, también incluso en el tema económico hay fallas, no solo son en las morales, que creo que desde la doctrina social de la Iglesia podemos hacer un par de señalamientos, pero yo antes quiero evidenciar unas contradicciones que son para mí evidentes, ¿no? Aparentemente izquierda y derecha son cosas antagónicas, ¿no? Liberalismo y socialismo, cosas antagónicas. Pero hay numerosos ejemplos de que terminan haciendo lo mismo. Tú mencionaste ahora que en el tema de la libertad religiosa, ¿no? Que está prohibiendo esta enseñanza cristiana y criticando los crucifijos, y es liberal. Y los zurdos han hecho históricamente lo mismo, bueno, ni se diga en la URSS. En libertad de expresión, pues bueno, todos sabemos que en regímenes totalitarios y comunistas se reprime lo que tú quieras decir. Y ahorita la derecha liberal está haciendo lo mismo. Y está pasando lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Yo, o sea, antes de entrar en materia de qué es el liberalismo y eso, creo que es un síntoma de algo que está pasando en todo el mundo. Todo el mundo se está distanciando de cierta derecha que se dan cuenta que no es buena y que quizá no es tan diferente a la izquierda, que tanto dice oponerse, ¿no? En Estados Unidos lo que pasó es que el movimiento republicano, lleno de pues conservadores, libertarios, neocons, que son estas personas literalmente adictas a la guerra y que tienen un negocio a raíz de la venta de armas, han demostrado esta derecha en Estados Unidos que de repente un par de periodistas independientes, Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly y otro chavito que se llama Nick Fuentes, que ahora vamos a platicarlo porque es un caso aparte, pero comenzaron a cuestionar ciertos fundamentos, ¿no? De esta derecha que lo que más le importaba era el dinero, una globalización económica y riqueza, pero sin importar que también esté distribuida. Y ojo, esto no visto desde un punto de vista marxista, ¿no? Pero, ok, riqueza, pero ¿para quién? ¿Para BlackRock? ¿Para McDonald's? ¿Para las grandes empresas? Ese era un punto. Y el otro era la obediencia ciega a una nación extranjera, Israel. Estados Unidos y todo el programa político de Donald Trump, con todas las cosas malas que pueda tener, fue América primero. Entonces se dieron cuenta en esta ruptura que hubo en Estados Unidos, híjole, como que Donald Trump no está poniendo a Estados Unidos primero, está poniendo a una nación extranjera primero. Y pues es muy cuestionable todo el tema de las guerras, la política exterior, la política económica. Entonces a mí me gusta mucho este discurso que está saliendo en Estados Unidos, de decir, híjole, ya me estoy cansando de estas categorías republicanas, demócratas, izquierdas, derechas. Somos americanos, así piensan ellos, somos norteamericanos, hay que buscar lo que nos une, porque esto nada más nos divide y ponemos adjetivos para generar una polarización, ¿no? Entonces yo creo que en México se ha hecho históricamente eso, ¿no? Nos quieren dividir para que tú tengas una etiqueta, tú eres chairo, tú eres conservador, tú eres liberal. Y eso no quiere decir que no puedas tener un pensamiento político. Claro que sí, y de hecho como católicos no tenemos una fórmula secreta, pero sí tenemos unos principios, guía, de pues cuáles son los límites y más o menos cuál debe ser nuestra brújula, por así decirlo, para una política, una economía humana, digna y que nos lleve al bien común. Y bueno, para terminar quisiera decir que en el caso de México es muy, muy similar, ¿no? Nosotros también estamos sometidos a una política exterior, ¿a cuál? A la de Estados Unidos. Y a Estados Unidos históricamente no le ha importado, este es un tema que es muy choqueante para algunas personas de derecha o liberales, pero no le ha importado que México haya sido socialista en grandes épocas, ¿no? Después de la Revolución Mexicana tuvimos un gobierno socialista, con educación atea y anticristiana, la de Lázaro Cárdenas. ¿Y quiénes financiaron la Revolución Mexicana? Los norteamericanos. Le dieron dinero a Venustiano Carranza y después a los demás, que bueno, si vieron que fue una revolución terrible, ¿no? Lo que sucede en todas las revoluciones, matan entre los propios camaradas a los mismos revolucionarios, ¿no? Pero mi punto es, en México hemos tenido periodos muy anticristianos, muy zurdos, con buenas relaciones con Cuba, y Estados Unidos así como que realmente no le importa. Y esto es porque México sigue con esa misma visión, ¿no? Me subordino a la política exterior de Estados Unidos por una parte, y por otra mantengo a la sociedad dividida en izquierda y derecha. Pero bueno, ahí lo dejo. No sé si quieren... Yo ahí quería agregar algo que no mencioné del chisme de lo que pasó el CIPAC, y es que
una de las cosas, y lo quieran creer o no, son libres de hacerlo porque no les puedo mostrar la prueba tal cual, pero una de las cosas que quedó apalabrada entre los organizadores del CIPAC con Israel, o sea, esto ya entraba, ojo, o sea, y aquí no quiero entrar en temas de conspiración porque no, esto es algo que el mismo gobierno de Israel ha estado promoviendo. El gobierno de Israel, para limpiar su imagen después del tema de Gaza, le ha estado pagando influencers cientos de dólares para que ellos hablen a favor de Israel. Compró ChatGPT hace poco para que también las respuestas que se den respecto al conflicto sean favorables para Israel. Entonces, CIPAC, al ser un movimiento conservador global, donde se unen las figuras más importantes del conservadurismo, quedó en un acuerdo con el gobierno de Israel de que no podía tener ponentes que hablaran contra Israel. Entonces, ¿cuál es hoy en día como la visión principal que cuestiona las acciones antiéticas del Estado de Israel como de los estados islámicos? Pues el cristianismo. Y desde ahí empezó a haber un choque importante y fundamental a lo que va la respuesta siguiente de los católicos, a dónde deberíamos de quedar, porque también estos movimientos, como bien decías, extranjeros, responden a intereses extranjeros y no buscan el bienestar de México. O sea, nosotros, ¿por qué tendríamos también, o sea, ante un público mexicano, por qué tendría que haber una censura al cuestionar, pues, la guerra, ¿no? O la persecución cristiana, como lo veíamos en un capítulo anterior, que si no lo han escuchado, es sobre persecución cristiana, y profundizamos también un poco en eso. Y bueno, ese fue un punto de quiebre de entrada del tema del CIPAC, de órdenes de Israel. Después viene casual, pues sí, justo, Milei que de religión judía, que le responde a Israel, ¿no? Y que se alinea a los intereses que tienen. Y vemos que lo que mencionabas también, que están respondiendo en Estados Unidos y a nivel global a un tema del dinero, que es muy real. O sea, hoy la derecha se vio y se va a ver fragmentada entre estos nuevos políticos que van a empezar a promover, que no necesariamente son católicos, sino al contrario, a los católicos los van a empezar a denigrar, como fue en el caso de Verástegui, como fue en el caso de Villarroel, ¿no? Era del equipo de Milei principalmente, y por temas de su fe, Milei empezó a hacer declaraciones que no iba con la visión del gobierno, ¿no? Pero creo que justo aterrizando también a lo que mencionabas, Andrés, creo que debemos de dejar de idealizar tanto Estados Unidos. O sea, creo que la derecha tiene que dejar de idealizar a Estados Unidos como El Salvador, porque al final justo tenemos al Grupo de Puebla, que es la alianza desde el gobierno de AMLO entre los dictadores de América Latina de izquierda, y en ningún momento Estados Unidos quiso intervenir. Y si hoy está interviniendo contra Maduro, viene por un tema de intereses económicos que le van a beneficiar a Estados Unidos, no al pueblo venezolano. O sea, y que los mismos venezolanos, amigos míos de Venezuela, con los que he podido hablar sobre esta nueva mujer que surge, ahí se me fue, María Corina, que surge como esta nueva opción, que ni siquiera es de derecha, ella es de izquierda, de hecho. Y ella está apoyada por Israel y por Estados Unidos, pues al final tampoco va a cumplir con las necesidades que tiene el mismo pueblo venezolano. O sea, incluso generó muchísimos conflictos, muertes. Hablaban de que el tema de las elecciones había sido más como una simulación porque sabían que no la iba a ganar, y de ahí surgieron muchos conflictos y demás. Pero porque, pues de nuevo, o sea, hay una derecha o una parte de la derecha que no está priorizando a cada nación particular, ¿no? Sino que se va por intereses de lo que otros van a poder ganar de nosotros, de nuestros recursos. Y que de nuevo creo que parte de la respuesta, y que vamos a seguir complementando, surge ahora de esta ruptura al enfocarnos en un movimiento que sea solo mexicano, y si es de Venezuela, solo venezolano, y si es de Argentina, pues solo argentino, que ahora los mismos argentinos que despertaron respecto a esta situación también empezaron a cuestionar. Porque hay otro caso, bueno, que ahorita lo va a tocar, que es la Daya que existe en Argentina, que es de censura a los mismos argentinos por cuestionar particularmente al gobierno de Israel, ¿no?
que estas denuncias ahora se pueden hacer por redes sociales y por teléfono, y sales en su informe anual como antisemita, y hay declaraciones de redes sociales de personas que las marcan de antisemitas por hablar sobre la Navidad, ¿no? O sea, Ay, no. esto es real. Pueden buscar el informe y lo van a encontrar, es público. Y hay gente que sale y dice, es que a mí me denunciaron porque yo le dije Feliz Navidad a mis alumnos y había... En lugar de felices fiestas. Sí, en lugar de ser neutral. Entonces empezamos a caer en esta visión justo como que en lugar de que aspiráramos a la libertad que la derecha nos prometía en nuestros países, a todo lo contrario, a que empiezan a mimetizarse con acciones de izquierda, comunistas y con los mismos discursos, ¿no? O que también nos damos cuenta que hay cosas de la izquierda que objetivamente deberíamos de hacer nosotros, ¿no? Que tampoco es porque lo haga la izquierda lo tenemos que demonizar, sino aprender también de esas acciones porque se tendrían que replicar, ¿no? Un claro ejemplo, perdón, y va a ser súper polémico lo que voy a decir, pero prepárense. ¿Qué va a decir? Bueno, en Venezuela, y esto pues toca el caso en lo que acaba de decir una entrevista, ¿no? Está prohibido el matrimonio igualitario, el aborto y los intereses a más del 40%. Y creo que eso es algo, independientemente de quién lo diga, izquierdas, derechas, sin romantizar obviamente a la izquierda, pero tenemos que optar por eso, porque eso es un nivel de vida cristiano y digno. En Estados Unidos hay intereses del más del 600%, y yo creo que ese es grave problema de la crisis que nadie está hablando. Porque los que antes éramos de derecha, yo estoy cada vez más renuente a usar las etiquetas de izquierda-derecha, te decepciona más la derecha porque, bueno, nos dijeron que habíamos olvidado la parte de la cultura, damos una batalla cultural, pero ahora la economía nos está matando. ¿Y por qué está así la situación? No por la izquierda, está así por la derecha. Y hablando concretamente, me refiero que hoy es muy difícil comprar una casa, comprar un coche con los salarios. Y esto nuevamente es por gobiernos liberales de derecha. ¿Que cuál es su ideología? No tiene una ideología más que la del dinero. Lo que me haga más rico y lo que promueva más el liberalismo económico. Y vamos perdiendo esta visión más tradicional de, pues primero mi país. Olvídate de izquierdas y derechas. Primero mi país, me importa que las personas puedan tener familias, puedan tener hijos, puedan tener casas, una vida tranquila, donde no tengan que tener dos trabajos con sueldos de miseria, ambos esposos, para poder apenas así rentar una casa, porque comprarla ya no te va a alcanzar, ¿no? Y no va a faltar el economista liberal que te va a decir, pues no puedes subir los salarios mínimos porque vas a generar inflación. Y tú ves que cada vez las empresas suben más los precios de todo, de la gasolina, de las tortillas, de todo, y los liberales siempre te van a decir como si la economía fuera una ley de la naturaleza humana, ¿no? Así como llueve y luego... No, se maneja solo, tiene vida propia. Exactamente, tiene vida propia, ¿no? Y es una etapa natural de la vida, de una estación del año. No, la economía es una ciencia dirigida por hombres y toma el rumbo que quiera el gobierno en este sentido, que va dirigiendo o favoreciendo o no favoreciendo una cierta política económica, ¿no? Entonces, pues claro, yo le aplaudo eso a Venezuela. Esto no quiere decir que yo esté a favor de Venezuela o del régimen socialista. Ah, claro. Pero yo le platiqué esto a un amigo y me dice, ¡Ey, socialista! Y yo, oye, pero es que es una realidad. Qué bueno que ahí no se puede abortar. Qué bueno que ahí está prohibido. Creo que también hay una cierta como ban a la pornografía. Qué bueno, ¿no? ¿No deberíamos de buscar eso como católicos y como personas con sentido común? Y eso a mí me hace pensar que realmente estas categorías, la izquierda y la derecha actualmente, sirven a los mismos intereses, pero están adecuadas como para el pensamiento de diferentes personas. Entonces, yo lo que veo es que la izquierda lo que te va a decir es, tú ten una mente abierta, una moral abierta, no juzgues ningún comportamiento porque todos son válidos. Si quieres mutilarte los genitales, anda, ve y hazlo, así, mente lo más abierta que puedas, ¿no? Y por otra parte, la derecha te va a decir, mercado abierto, que se eliminen las fronteras de tu país, de tu religión. Lo más importante es el desarrollo económico, una palabra utilizada por los panistas, ¿no?
desarrollo económico y más progreso. Y mira cómo el PIB va subiendo y con Felipe Calderón mejoró. Pero tú dices, ok, sí, mejoró el PIB, pero ahora es más caro vivir que antes. Está bien, las grandes empresas ganaron más dinero, pero al ciudadano de a pie, ¿cómo le afecta? ¿No? Y la derrama económica no llega. Exactamente. Y yo veo eso, que hoy, yo ya no soy profesor, hace unos meses, lo dejé, pero recuerdo que esto me llama mucho la atención. Mis alumnos estaban tan casados con la idea de, yo quiero ser rico. Lo más importante para mí es ser rico, ¿no? Entonces, eso me deja a mí pensando, bueno, ¿qué clase de sociedad estamos creando? No es que ser rico sea malo, al contrario, pero el rico tiene una responsabilidad muy grande. Pero hay cosas más importantes que el dinero en esta vida, ¿no creen? O sea, la familia, la cultura, la historia, la religión, la moral, los valores. La salvación de tu alma. Entonces, pues sí, yo veo que pues bueno, esto de mis alumnos me sacó mucho de onda, y esto es por la derecha, por tanto, vamos a decirlo así, ideología del dinero, que está destruyendo nuestros valores, ¿no? Y yo creo que también caemos, en una derecha que poco a poco va cediendo más terreno, ¿no? Que poco a poco va viendo menos males, más bien, va viendo más males, más aceptables que antes, ¿no? Antes, y nos decían justo, ¿no? Como en el caso de Milei, que condenaba el aborto y decía, pero bueno, ahora pues sigue cediendo porque a la fecha no ha cambiado. O el mismo Trump, que en su gobierno pasado era abiertamente pro vida, y cuando fueron las elecciones de su último gobierno antes de quedar electo, yo me acuerdo perfecto que él sacó un video con Melania hablando de que él no estaba en contra del aborto, él diciendo que lo aceptaba bajo ciertas causales, ¿no? Entonces, al final también es una derecha que deja por completo, pues, como que la autenticidad de los valores que dice tener para moldearlos de acuerdo al momento en el que está, porque justo lo que decía Trump era como, no, pues es que si no acepto el aborto en ciertas causales no voy a ganar, cuando, pues es que, ¿por qué tendríamos que aceptar el aborto bajo ciertas causales? O sea, al contrario, te tendrías que mantener firme en eso, porque no es un mal menor dejar que cientos de seres humanos se mueran, o sea, no, es que ese es el mal mayor y ese es el principal que se tiene que evitar, ¿no? Entonces empieza a haber esta como fragmentación o mutación más bien de la misma visión ética que nos lleva a caer en un lavado de cerebro, en el es A o B, ¿no? Y si no sigues la A, entonces ya eres un traidor, y si no sigues la A, eres de derecha woke, como pasó en el caso de Verástegui con el CPAC. Y como sigue pasando, por ejemplo, en otro caso, cuando fue el tema de Israel y Palestina, yo vuelvo a sacarlo, pues es que era inconcebible, siendo de derecha, no apoyar al Estado de Israel. O sea, ¿cómo? Y yo, a mí, de verdad que no saben las veces que me fundaron y dijeron, es que no, es que seguro tú estás con Putin, trabajas para él, o eres... Dijeron que es Greta Thunberg. Era Greta Thunberg pro vida. Es un nuevo título. Y que también apoyaba el Islam y no sé qué. Y yo dije, pero ¿por qué no puedo cuestionar? O sea, ¿cuál es el problema? Porque, a ver, ojo, y creo que ahí vamos a partir a la profundización más grande de la respuesta, que si la causa por la que yo empecé a cuestionar al Estado de Israel fue por mi fe, fue por mi moral cristiana, fue porque yo me tengo que oponer tajantemente, y todos los católicos, a una guerra injusta y desproporcionada, en donde había también seres humanos inocentes. Y esto es, claro, los terroristas son una cosa, y condenamos a los terroristas aquí y todos lados, o sea, eso es una cosa, pero las personas inocentes que no tenían nada que ver en este conflicto, que, ojo, también había una comunidad cristiana ahí, ortodoxa y católica, y varios de los ortodoxos fallecieron porque les bombardearon una de sus iglesias. Entonces, ¿por qué al salirme tantito de esta norma que era la derecha o que tenía que ser la derecha, yo ahora soy parte del enemigo, ¿no? Y caemos en esta dialéctica entre justo, otra vez, no es nada más derecha contra izquierda, pero ahora es derecha más radical menos radical, ¿no? O conservador menos conservador, menos derecha liberal, que llegó un punto en donde yo dije de plano en mi Twitter, a mí ya no me metan en la derecha, o sea, yo soy católica y ya está. Y si me preguntan mi visión política, es esa. O sea, y también que, ojo, o sea, creo que muchas veces
puede pasar que cuando dices como este discurso de que no me quiero, o sea, como catalogar y tal, muchos te pueden tachar de que entonces estás cayendo en tibieza, Sí. ¿no? O sea, como que no te quieres comprometer entonces con algo. O sea, de que, pues no, o sea, tienes que tener como este sentido súper arraigado y si no, pues eres tibio, ¿no? O sea, de que o eres de centro. Ujú. Pero es que creo que sí estamos muy acostumbrados, o sea, en esta sociedad, a catalogarlo todo. O sea, y a tener como un esquema, porque es como aprendemos los seres humanos, ¿no? O sea, como que así es como funcionamos. Pero creo que sí es necesario, pues, ir un poquito más allá de lo que hacemos por naturaleza y, pues, ser pues, más racionales. O sea, no necesariamente, por ejemplo, pues, en este espectro político, ¿no? O sea, seguramente lo han visto, como de los 4 cuadritos, ¿no? O sea, si estás como en derecha autoritaria o izquierda, tipo, sí lo han visto, ¿no? O sea, de que depende de dónde estás. Y entonces, si tú te rehusas a caer en algún espectro, estás como en el centro, y entonces eres tibio. Pero, ¿por qué tienes que estar como en ese, o sea, como que en ese plano de 2 dimensiones? O sea, ¿por qué no puedes como salir de ello? Y creo que nosotros como católicos es que ese es el punto clave. O sea, no podemos nosotros caer en ese o sea, en ese espectro que es una creación, una invención humana, porque necesariamente va a tener errores, o sea, necesariamente va a ser imperfecta, o sea, de que no hay forma que dentro de esas propuestas, que son las cartas que tenemos sobre la mesa, que son propuestas humanas, pues, no, o sea, que sean incorruptibles. Entonces yo no puedo, como católico, comprometerme con ninguna de ellas, porque necesariamente van a caer en algún error, porque no provienen de Dios. O sea, no provienen del ser perfecto. Entonces, no me pueden pedir a mí, o sea, ni a ti, con esta visión y este compromiso que sí tenemos muy arraigado, que es a nuestra fe, el casarnos con una invención que es humana, ¿no? Que es imperfecta, que va a caer en intereses económicos, en intereses de poder, en un no veo por mí, no veo por los demás, o sea, no podemos esperar que Estados Unidos venga a salvarnos y entonces nosotros estar como sumisos a Estados Unidos, como tú bien lo dijiste. O sea, el liberalismo que ha causado muchos males en México ha sido consecuencia de Estados Unidos. O sea, lo podemos ver sucesivamente y no recibimos nada a cambio. Y también, o sea, el comunismo pues ha traído más empobrecimiento, ¿no? O sea, como que y actualmente estamos viviendo ahorita las consecuencias pues de un gobierno que es socialista, ¿no? Pero sí es importante el plantear que el que no te cases con una postura humana no quiere decir que estés cayendo en tibieza, ni quiere decir que no seas lo suficientemente valiente como para dar ese paso, como para comprometerte. No, quiere decir que no me limita. O sea, al contrario, no me ata. Yo no pienso atarme a eso. Yo pienso en una visión más trascendental porque estas propuestas no lo son todo. O sea, nuestra meta y nuestra propuesta pues es mucho más allá, ¿no? Es mucho más trascendental si entramos a algo espiritual. Pues ni siquiera estas propuestas de vida humana y de régimen político es lo que más nos importa, ¿no? O sea, de que ni es la vía perfecta. O sea, el reino que nos importa pues no está aquí. Claro, a mí me encantó eso que dijiste de yo no me quiero meter en esa conceptualización o en ese marco mental de izquierda-derecha y no quiere decir que caiga en el centro y sea un tibio. Es que yo no pienso en esas categorías o no creo que son las únicas, izquierda, derecha o centro. Yo puedo pensar también arriba, abajo, adelante, atrás y como católico creo que es la más importante, la divina, que es trascendente, ¿no? Yo no estoy obligado a pensar como unos hombres a partir de la Revolución Francesa se van a inventar estas categorías de izquierdas y derechas a partir de cómo estaban sentados en el Parlamento y de ahí lo van a intentar aplicar en el mundo. ¿Qué es lo que hacen las ideologías? Además de que polarizan y crean identidades falsas, yo soy de derecha y digo que son falsas porque a pesar de que tú te identifiques con ellas, realmente no es tu persona. Tú no llegas a una cita, espero, hola, mucho gusto, soy conservador. O soy libertario. Y quizás nuestra generación es, yo creo que producto de esa polarización extrema que generan estas categorías. Y me atrevo a decir, es una locura. Yo leí que para la marcha de mañana, por lo de Carlos Manso, 15 de noviembre. 15 de noviembre,
va a ser una marcha organizada por la generación Z, la generación más radical de la historia, bueno, vamos a decirle más bien polarizada. Hay feministas, hay transexuales, hay neonazis, hay fascistas, y es una locura. O sea, la generación de nuestros abuelos, de los hippies, se queda en pañales a comparación de esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque nos están generando estas identidades falsas y tontas. No quiere decir que tú no puedes tener alguna preferencia, no estoy diciendo eso, pero hoy la gente, como no tiene a qué arraigarse, se arraiga a, pues bueno, yo soy del movimiento feminista y se creen, se hacen este movimiento una religión y configuran su identidad a partir del feminismo o de el franquismo, o sea, para poner un ejemplo de derechas, o soy otaku y voy a hacer mi personalidad como otaku. Esa es la peor. Y todas estas cosas son para, si se fijan, lo que quieren hacer con nosotros es que nosotros exaltemos algo que es minoritario, algo que no está arraigado a la realidad y algo que nos polariza. Yo soy así, tú eres así. Cuando el pensamiento pues más humano y la verdadera identidad pues es más bien, a ver, yo soy, por ejemplo, un hombre que viene de una familia, soy de Oaxaca, soy mexicano, soy católico, tengo una historia. Son cosas naturales. Esa es la verdadera identidad que no quieren que tengas. Y yo creo que un poco por ahí va la respuesta. O sea, la respuesta es México primero. Y como mexicano, pues tengo una cultura mexicana, tengo una religión católica. Y yo defiendo principalmente las cosas que están alrededor mías. No porque no me importe lo que está pasando al otro lado del mundo, pero porque es, creo yo, muy inhumano todo el tiempo, como no sé cómo explicarlo, sentirte buena persona por ejemplo, postear una foto a favor de Palestina en tu Instagram, ¿no? La gente se la pasa todo el tiempo viendo lo que está pasando del otro lado del mundo y diciendo vamos a ayudar a la humanidad haciendo abstracciones y no realmente lo que está pasando al lado de ti. Y eso es la actitud más anticristiana. Nosotros decimos que hay que amar al prójimo y etimológicamente prójimo viene del próximo, el que está al lado. Y así se hace la política de forma natural, ¿no? Primero a mi familia, después con mis vecinos, amigos, y así voy escalando hasta mi país. Y hoy, pues lo que quieren es eso, que no tengas identidad, te adhieras a estas posturas muy radicales y falsas y tontas para seguir dividiendo y polarizando a la sociedad. Y que meto un tema nuevamente polémico, creo que la Iglesia Católica no está exenta de esas polarizaciones y fragmentaciones. Menciono el caso, por ejemplo, de recientemente se sacó un documentillo, un cardenal Víctor Manuel Fernández, donde se desaconsejaba el uso de María Corredentora, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué necesidad? Yo he visto, o sea, no es que yo quiera tomar una postura, yo no soy un teólogo para decir qué es o qué no es, pero teniendo tantos problemas la Iglesia Católica, yo veo ahora cómo eso ha polarizado más mi iglesia. Y ahorita hay 1000 personas que se la pasan diciendo, no, es que sí. Y otras, no, es que no. Y lo mismo con el documento anterior. A mí me parece ridículo el argumento que se utilizó, ¿no? Que para que los sacerdotes entiendan que los homosexuales también son personas humanas. Como si de verdad hubiera sacerdotes. Alguien que no lo piensa. Que no lo pensara, ¿no? ¿Y qué generó ese documento? División. Y yo he visto que en los últimos 4 años como católicos nos hemos dividido de una manera espantosa. Y yo creo que justo retomando el tema que decías de cómo borran tu identidad, es algo que justo veíamos desde el comunismo. Karl Marx era parte de lo que se planteaba con su visión comunista, era que tu única religión sea tu ideología, ¿no? En ese caso era el comunismo, pero ahora aspirando más bien como elevando esta conversación a un plano más espiritual, es que pues esa es la intención, o sea, la religión es algo natural en el hombre que apela a su identidad, porque cuando el hombre entiende quién es, solo lo entiende en su relación con su creador. O sea, si el hombre no sabe por qué existe, si el hombre no sabe por qué fue creado, tiene un vacío existencial. Entonces, por eso la religión es algo natural del hombre. El hombre siempre se está cuestionando estas preguntas, ¿no? Pero cuando estas preguntas o estas visiones trascendentales se reemplazan por ideologías, el hombre es manipulable, el hombre es maleable
y el hombre se distrae. Entonces, si bien dices de que estas ideologías tienen una razón de ser, sí, tienen la razón de ser del control, sin entrar en conspiración otra vez, o sea, porque al final nos distraemos tantas veces de tantas discusiones sin sentido entre tú eres mi enemigo, mientras los gobernantes, mientras los globalistas y las grandes industrias hacen lo que quieren con nuestros recursos, meten las leyes que quieren y la gente está dormida, la gente no se da cuenta que al final estas dialécticas que nos hacen enemigos nos impiden hacerle frente a los que están a la cabeza haciendo el mal, ¿no? Un poco fue como el caso de Pakistán, hablando de la marcha de la generación Z. ¿Por qué Pakistán, en la mañana veía un análisis, por qué Pakistán sí logró quitar a su gobierno dictatorial? Fue porque no tenía las distinciones que tiene México, ¿no? O sea, porque decían es que qué miedo, que en la marcha el sábado seguro van a hacer lo mismo y van a quemar y no sé qué, pero ese analista decía es que, o sea, aunque quisiéramos es imposible, o sea, porque México está tan dividido, tan peleado entre sí, que es casi imposible que nos pongamos de acuerdo en hacerlo y si se hace luego quién queda, ¿no? O sea, y quién nos representa, ¿no? O sea, si se logra revocación de mandato, ¿quién va a estar ahí realmente que hable por el pueblo mexicano? Y se decía que a lo mejor iba a ser el hijo de AMLO, o sea, está todavía peor. O sea, Claudia Sheinbaum está terrible, pero todavía el hijo de AMLO está un poco peor, ¿no? Pero volviendo a esto de que decían, ¿por qué no vamos a hacerlo como Pakistán? Es que ellos tenían un objetivo común, que era este descontento social, pero no habían etiquetas sociales en ese momento, o sea, ellos no estaban como que ya eran enemigos entre sí, al contrario, llegó el punto de quiebre en donde les prohíben las redes sociales para criticar al gobierno, donde explota esa necesidad de parte de la generación Z sobre todo, a decir, no, o sea, ya está, y me da igual si eres de derecha, me da igual si lo que sea, o sea, como que no existía estas connotaciones, porque ellos están en un contexto social también y cultural, hay que decir que no hay cabida para estas conversaciones, ¿no? Que al final se logró el objetivo y derrocaron al gobierno. Y esto no es un llamado para hacerlo, para que Claudia Sheinbaum tampoco nos investigue, pero... Y en la mañanera. y que salgamos en la mañanera, pero... Sí, que derroquen al gobierno, por favor. Pero sí es un ejemplo de lo que hace la fuerza del pueblo sin etiquetas, ¿no? Y sin ser enemigos entre sí. Y creo que justo la respuesta a lo que vamos hacia encaminados es hablar de sí, o sea, la moral cristiana, sí, el catolicismo, sin una búsqueda de una imposición en la sociedad, porque también cuando en un momento lo cuestioné, me decían, es que claro, tú quieres que regrese la monarquía y tú quieres que sea la religión única, el catolicismo, pero es que si nos vamos a lo fundamental en el tema de moral cristiana, pues es que es algo que México, o sea, que no es contradictorio a lo que México necesita. Si nos vamos a cuestionar qué decisiones deberíamos de tomar en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos de todo tipo, la Iglesia ha dado una respuesta. O sea, la Iglesia siempre ha sido clara y ha sido muy objetiva en cómo y por qué y para qué tenemos que reaccionar como debamos de reaccionar, ¿no? Incluso si tú no eres católico, yo estoy segura que si lees la doctrina social de la Iglesia no va a haber una sola cosa con la que vas a decir está mal. O están locos. Injusto. Sí, es injusto. Al contrario, la doctrina social de la Iglesia se ha adaptado incluso, o sea, la han tomado hasta más la gente de izquierda, porque literal es algo con lo que están de acuerdo. O sea, obviamente han surgido claro, pero tienen muchas cosas que la Iglesia dijo primero. O sea, ellos no es un tema de que antes de la izquierda nadie veía por los pobres, los primeros fueron la Iglesia. No es que antes del feminismo nadie veía por las mujeres, los primeros fueron la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que sí todo va, sobre todo hacia nosotros católicos, a volver a nuestra raíz, a hacernos radicales y perderle el miedo a la palabra de radicalización, porque es regresar a la raíz en lugar de hacernos ultras en cualquier otra visión, ¿no? Nada más quiero hacer una nota a pie de página de eso. Me parece muy bueno recuperar ese concepto de radicalización, o bueno, de ser radical en el sentido de la palabra de permanecer fiel a la raíz, que no es lo mismo que extremista. Sí. Tú puedes ser extremista en tu ideología que te inventó el gobierno o la CIA o cualquier... Pero ser radical quiere decir pues permanecer fiel en la raíz, es decir, en la verdad.
Y hoy nos venden este cuento de que, híjole, oye, está bien que tú seas, no sé, católica o conservadora, pero estás en contra del aborto incluso en caso de violación. Qué radical, ¿no? Así como, qué loquita. Pero en el fondo no basta más que cuestionar o reflexionarlo un poquito. A ver, ¿es malo ser radical en todo? Yo me pregunto, ¿ser radicalmente bueno no es malo? Yo no quiero ser moderadamente bueno. Otro ejemplo, a ver, no sé, yo quiero una novia radicalmente guapa. No medianamente guapa. O yo quiero ser radicalmente fiel. No moderadamente fiel. Le voy a decir a mi esposa, oye, perdóname, es que no puedo ser radical porque te voy a ser fiel en la medida de lo posible, pero a ver si se me aparece... La radicalidad es mala. Sí, la radicalidad es mala, no sé. O sea, es que es por sentido común. Hoy te quieren más bien que no tengas compromisos inquebrantables. Una religión, una moral así de hombres y mujeres fuertes. Porque eso es radical, te van a decir, eso es fascista, eso te va a decir la izquierda, y la derecha te va a decir, eso es comunista. Sí. Utilizan estas categorías que son completamente anacrónicas. Hoy el comunismo es un fantasma, porque se acabó con la caída del muro de Berlín, y el fascismo también se acabó. Y tienen estas categorías para tener a la población todavía idiotizada. Y sí, tú eres un comunista si te atreves a criticar a la economía liberal. Y tú eres un fascista si te atreves a criticar a la moral progresista, ¿no? Hay que ir más allá y romper esas categorías que nos están licuando el cerebro. Oigan, o sea, como para ir aterrizando un poco, o sea, como de los cuestionamientos que más he tenido últimamente, es que, pues con todo el tema de la inseguridad en el país, muchas personas se me han acercado con o sea, como que yo como católico, ¿qué hago? ¿No? O sea, como que, ¿cuál es mi postura? O sea, de que, ¿en dónde debo de situarme? ¿No? Porque como hablábamos, naturalmente, el ser humano como que busca tener un punto de referencia, ¿no? Para hacer de ello su identidad y como para poder anclarse a algo, ¿no? Pero este cuestionamiento que creo que es muy legítimo, o sea, por parte de un católico, como que, ¿cuál es la postura que tiene que tomar frente a lo que tiene, o sea, lo que le tocó vivir, vaya, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí como que entra un tema muy mocho, pero ahorita que tú hablabas como de la parte de la radicalidad, como que creo que no es que ahorita nosotros estemos descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, no es como que nosotros estemos diciendo, wow, sí, o sea, hagan esto, o sea, ¿cómo no se les había ocurrido? O sea, no, a la iglesia se le había ocurrido desde hace muchos años, ¿no? Y sobre todo, tenemos muchos ejemplos de los santos, ¿no? O sea, como que a mí me encanta, o sea, en analizar y el poder ver el ejemplo de alguien que, como yo, vivió en cierto lugar, en cierto contexto, con ciertos retos, y cuál fue la postura que tomó para reaccionar ante ello en el día a día, ¿no? Pero siempre con esta brújula de qué es, o sea, qué es la verdad, cuáles son mis principios, qué estoy llamado a hacer, ¿sí? Y muchos vivieron en contextos muy diferentes, ¿no? A lo mejor algunos vivieron, pues en la Rusia comunista, o a lo mejor algunos vivieron, no sé, o sea, como en el auge del capitalismo, o a lo mejor algunos vivieron como en pobreza extrema, o a lo mejor algunos nacieron con muchas riquezas, o sea, como que todos tenemos diferentes retos. Y yo creo que o sea, reto que estamos hablando, o sea, es como muy particular de nuestra generación. A ver, que siempre ha existido, pero sí creo que hoy en día estamos todavía más expuestos a esta parte de ser catalogados y de querer ser identificados con algo, ¿no? O sea, tanto por la sociedad globalista en la que vivimos, como por la proximidad que tenemos como a todo, ¿no? O sea, como a información, a tecnología, como a la velocidad, o sea, como que es la primera vez que la humanidad se enfrenta a estas cuestiones. Entonces es muy normal, yo creo, y muy natural que exista y que surja pues esta necesidad de poder anclarte a algo, ¿no? O sea, más que lo natural. O sea, como que ahorita estamos expuestos a muchísimas cosas con las que nunca nos habíamos topado. Pero creo que sí hay una vía, o sea, no quiero que esto se quede como, bueno, o sea, como que no entres a nada de lleno, sino que, pues, como te estabas diciendo, o sea, sí hay que ser radicales, pero hay que saber en qué aspecto ser radical, ¿no? Y creo que tenemos muchas figuras y muchos ejemplos a los cuales podemos voltear a ver
que con los retos que tuvieron en su entorno, o sea, cuando vivieron, supieron vivir esa radicalidad, pero siempre orientada a la virtud, ¿no? O sea, siempre tratando de vivir pues las virtudes de manera heroica, ¿no? Como son los santos. O sea, yo creo que justo en ese aspecto, para aterrizar, yo diría, y con las ideas que han dicho, la respuesta es el cristianismo. Y algunos dirán que qué extremista. Pero no, es que al final, incluso siendo no católico, realmente, si te vas a los antecedentes históricos de las fundaciones de las distintas sociedades, pues es que esa fue la fundación de Occidente gracias a la visión cristiana, que fue la que nos dio pues la mejor sociedad, al contrario de las orientales y demás, con otras religiones, pues nos da como fe de que funciona una sociedad basada en visiones cristianas, ¿no? Que si nos vamos a cualquier problema que sucede hoy en el mundo, a lo que decías, ¿no? Que la Iglesia ya ha respondido antes. La Iglesia, en su palabra viva, con el magisterio, con la doctrina social y demás, ya sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo responder ante los problemas del mundo. No es una historia nueva lo que nos viene a decir la izquierda o el comunismo con los pobres. No es una historia nueva lo que nos viene a decir, de hecho, ni siquiera la derecha con el capitalismo, porque la Iglesia, León XIII ya se había postulado en una perspectiva sobre el capitalismo versus el capitalismo liberal, ¿no? Que también no le debemos la idealización máxima al dios capitalismo, o sea, al contrario, la Iglesia ya dijo que cuando el capitalismo liberal no sirve a la dignidad humana y genera más pobres a manos de los ricos, está mal y nos tenemos que cuestionar. Yo por eso aterrizo y invitaría a los que escuchan católicos y no católicos a cuestionárselo también y tomar no una postura neutra, al contrario, una postura radical. Esa sería la palabra, no tibia, porque para tomar una postura radical en lo correcto y en la verdad, o sea, es todo lo opuesto a la tibieza. Al contrario, o sea, tienes que enfrentar muchísima persecución también y exclusión, y de nuevo, como a mí me han marcado en Twitter de todo por cuestionar, pues es que no se hace si eres tibio. Al contrario, necesitas bastante valentía en cuestionar e ir también contra esa corriente que nos han vendido, que es la correcta, cuando tiene partes de verdad, pero no es la que es completamente verdadera, ¿no? Pero bueno, ¿y ustedes qué opinan de eso? Yo creo que también, o sea, la respuesta está en el cristianismo y obviamente la gente va a creer que somos muy, pues, parciales en esto, pero... No, pero, a ver, o sea, por ejemplo, ¿se les ocurre como ejemplos concretos? O sea, como de... Tú mencionabas algunos, pero, o sea, creo que como que es muy útil el poder ver como a lo largo de la historia, frente a diferentes retos, la Iglesia no es como que ha respondido bajo parámetros humanos que nosotros podríamos clasificar como derecha-izquierda, conservadores liberales, o sea, como que, no, o sea, por ejemplo, no sé, a mí la que se me ocurre es Don Bosco, ¿no? O sea, Don Bosco, que estaba viviendo en Turín, pues en una época en donde pues había pues muchos jóvenes que pues estaban cayendo en malos pasos, que estaban pues cometiendo delitos, porque no había educación, o sea, no había escuelas que los acogieran. Y entonces, pues él dijo, es que hay que hacer algo, ¿no? O sea, como que hay que hacer algo, hay que ponerlos a trabajar, hay que darles educación, pero al mismo tiempo se dio cuenta que cuando estaban trabajando, pues tenían accidentes de trabajo, nadie respondía, y de ahí surgen muchos de los derechos laborales que hoy tenemos, ¿no? Que eso podría considerarse así de que, sí, los derechos laborales, los derechos del trabajador y el sindicato y tal, como si fuera una gran victoria de la izquierda, que no es así, ¿sí? O sea, fue una respuesta de la misma Iglesia de decir, es que es injusto que trabajadores no tengan un máximo de horas y que vivan trabajando, o sea, de que horas inhumanas, y entonces nunca pueden descansar, y entonces están sujetos a que por el cansancio pues pueden tener estos riesgos de trabajo, ¿no? O sea, como que es algo lógico en el sentido de que si quieres proteger la dignidad humana, pues es a lo que hay que atender, ¿no? Claro. O sea, hay tipo otros ejemplos concretos, o sea, más allá también de los santos, sino como en
particularidades que vimos hoy el día, el tema, por ejemplo, de las desapariciones, de las madres buscadoras, ¿no? Uh-huh. Creo que a veces ese tema cae muchísimo y particularmente yo también en su momento caí en que es que eso era solo del feminismo, ¿no? Y como que meterse en eso te metía en la dialéctica del feminismo. Pero cuando conocí a una madre buscadora, ella era abiertamente católica, ¿no? Uh-huh. Y lo que, platicando con ella, que perdió a sus 3 hijos, me decía, la primera persona que ayudó a esta mujer fue su sacerdote, o sea, el sacerdote de su comunidad, fue el primero que respondió y empezó a movilizar a la comunidad católica de donde vivían para buscar a los jóvenes que habían desaparecido, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, a lo que hablábamos del capítulo pasado, también la iglesia está en donde hay dolor, en donde hay sufrimiento, y la iglesia responde, pero porque la iglesia es tan humana que entiende la misericordia humana, pero por lo mismo ama tanto esa miseria, ama tanto al hombre que busca siempre dar una respuesta lógica conforme a lo que se nos ha iluminado, que es, tipo en este caso, la dignidad humana, ¿no? O sea, si hoy tú eres un joven que no sabes derecha, izquierda, además, y vienes en estas circunstancias que no sabes hacia dónde responder o hacia si respondes a un lugar, qué etiqueta tienes, es apelar de nuevo a estas enseñanzas, como esta mujer que, como este sacerdote que no le preguntó, pero tú vas a ir a marchar no sé, en marzo con las feministas. No, le dijo, es que él respondió porque era una vida que estaba desaparecida, ¿no? Y que la iglesia nos enseña que tenemos que proteger la vida desde la concepción hasta su fin natural en cualquier circunstancia. Entonces, ahí está otra vez la iglesia respondiendo, ¿no? O que sí, claro que nos indigna, y por eso yo creo y afirmo aquí contundentemente que los católicos no necesitamos ideologías ni como, por ejemplo, el feminismo, porque la iglesia siempre responde y ha respondido históricamente ante los contextos donde la dignidad de la mujer no era reconocida, ¿no? La iglesia católica fue la primera en admitir a las universidades, por ejemplo, a las mujeres. Fue la primera en promover a mujeres investigadoras como Santa Hidelgarda, que incluso es doctora de la iglesia, ¿no? Y fue la primera en advocar por, creo que lo dije en español, pero bueno, la primera en luchar por el alto a la persecución de las mujeres de la supuesta persecución de brujas, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, a manos de Lutero, dato curioso, se firmó la mayor persecución de mujeres por casos de brujería en Alemania, un país pues protestante. O sea, fue Lutero el que lo promovía. Y la Iglesia Católica, al contrario, fue la primera en decir, esto es irracional. O sea, ¿cómo no hay forma de probar que por ser mujer eres bruja? Nada, paren ahí, o sea, ¿no? Entonces, o sea, la iglesia lo ha demostrado una y otra vez, y por lo mismo creo que es voltear a la raíz, que esa es nuestra raíz. Esa es nuestra raíz, ¿no? Pero hacerlo sin tibieza y totalmente racionalmente y de la mano de la fe, porque ahí están nuestras herramientas que ninguna de estas ideologías toma, porque no eres 100% racional cuando sigues a la izquierda, como no eres 100% racional cuando sigues al liberalismo. Y si van contrarias a tu fe, va contraria también a la verdad. Yo quiero, complementar lo que estás diciendo. O sea, además de este ejemplo que tenemos de los santos y de la historia de la iglesia, de cómo han hecho cosas muy buenas en cada contexto particular, la iglesia siempre ofrece una respuesta. Yo creo que ahora hay muchos problemas, obviamente de inseguridad por el narcotráfico, pensando en mi país, porque es lo que está al lado de mí y es lo que veo. Hay un gran problema de pornografía en los jóvenes. Hay un gran problema también de despreocupación por los pobres. De verdad no saben qué tan fuerte es este discurso, el pobre es pobre porque quiere. Y cuando, pensando en soluciones concretas, por ejemplo, la Iglesia Católica siempre buscó crear fondos de ahorro que dieran préstamos a gente necesitada o gente de clase trabajadora sin intereses muy altos, cosa que no tienes con un banco. Pero ni se te ocurra criticar al banco porque entonces eres un comunista, según. Y al mismo tiempo no pasa nada si el banco quiebra, tú con tus impuestos estás obligado a revivirlo, ¿no? Es lo que ha pasado históricamente. Pero bueno, yo tampoco me gustaría que cayéramos en una respuesta de, pues bueno, sean santos y sigan a los santos y así es como la respuesta política última. A eso estamos llamados, antes que cualquier otra cosa, a ser más cristianos
y quien tiene a Cristo en su corazón, pues va a tener un cambio radical en su forma de ser y se va a ver reflejado en sus acciones, ¿no? Pero colectivamente sí se puede, obviamente, que no reivindicar, pero sí aprender de cosas buenas o modelos políticos o de ciertos políticos que están haciendo cosas buenas por su país, ¿no? Y a mí me gusta mencionar este caso paradójico de Nayib Bukele. Él es invitado, por ejemplo, a este evento CIPAC, donde se supone van todos los líderes de derecha, pero Nayib Bukele se define como de centroizquierda. ¿Y qué hace Nayib Bukele? No tiene una ideología tonta, porque para mí las ideologías son muy, muy como de niño. Tienen una respuesta que se va a aplicar supuestamente a todo el mundo sin tomar en cuenta las diferencias de todos los países y te van a decir, esta formulita tienes que aplicarla y vas a tener libertad, vas a tener igualdad, vas a tener la utopía que te prometa, ¿no? Y el pensamiento que debemos tener es ese sentido común que Santo Tomás lo llamaría prudencial. Entonces, en El Salvador, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra primera crisis? Pues bueno, tenemos un problema con los maras salvatrucha. Llegan con las familias y les dicen a las mamás, si tu hijo no se mete con nosotros, le damos un balazo. Toma, llévatelo, ¿no? Entonces un presidente, que va dejando este tema ideológico y de etiquetas y dice, a ver, este es mi problema, voy a solucionarlo por el bien de mi pueblo. Entonces en México hay que recuperar eso, ¿no? Críticas a problemas de sentido común, de prudencia. En México no necesitamos otro Milei porque no hay una inflación como la que había en Argentina. Uh-huh. Quizás si allí naturalmente salió un Milei que no tenía que ser tan loquito, pero pues ahí tenían una inflación pues, como la de Venezuela o peor. Aquí no. Aquí igual la economía está muy mal, no digo que no, pero hay que buscar una solución adecuada a nuestra realidad, a nuestro contexto, ¿no? Y también nada más dejar en claro que criticamos mucho en el episodio de hoy a la izquierda y a la derecha, y yo lo hice de forma intencionada para que lo cuestionemos un poco, pero eso no quiere decir que seamos completamente apolíticos, que no estemos involucrados en la política, que no estemos al pendiente de lo que pasa, uh-huh. Y que debamos de decir, ay ya, pues sea un capillita, pásate rezando todo el día y así se va a solucionar el mundo. No es lo que estamos diciendo, ¿no? No, y creo que al contrario, justo tenemos una responsabilidad mayor al comprender todos estos puntos ciegos en que necesitamos involucrarnos más, necesitamos hablarlo más, necesitamos activar más conciencias, porque incluso el mismo Carlos Manzo, o sea, ahora que mencionabas el tema de Milei, Carlos Manzo empezó en Morena, o sea, él fue diputado federal de Morena, y eso lo hacía una mala persona, pues terminó siendo quien alzó la voz por todo su pueblo y enfrentó más que cualquier otro, pues no me atrevería a decir si más del PAN, si más del PRI, pero por lo menos en ese contexto estaba ya de independiente, se hartó de las etiquetas de los partidos, terminó siendo un presidente municipal independiente, sin color, y terminó siendo alguien que de verdad quería un cambio para la gente, ¿no? Aunque empezó en un color más izquierdoso, él entendía por el sentido común que había una necesidad de violencia que se tenía que enfrentar. Lastimosamente eso le llevó a que lo mataran a él. Y nos habla mucho del contexto en el que estamos viviendo en nuestro país en general, porque puede ser que el día de mañana llegue otro color, pero va a seguir el narcoestado, ¿no? O sea, no es tan sencillo. México no es tan sencillo y no es tan fácil como, de nuevo, tomar, como decías, visiones extranjeras que no van a aplicar a nosotros. Y justo a lo que los llamamos es a dejar, pues de nuevo, las tibiezas y no a de verdad cuestionarse. Y una vez que se cuestionen y una vez que se acerquen a la verdad, van a empezar a tomar decisiones lógicas, racionales, que van a buscar el bien común. Y que no es que no se pueda hacer si no tienes una bandera. O sea, al contrario, puedes hacerlo cuestionando esas banderas, tomando las verdades que sí aplican, porque no decimos aquí que todos están equivocados, ni yo digo que Milei es el peor del mundo, porque no, pero es entendiendo que son visiones imperfectas, que hay una visión que es perfecta, que ya nos han dicho y que ya está marcada y ya está escrita y sigue cuestionando y sigue diciendo, sí, pero que de las otras verdades, pues, no los tomes como tu identidad, porque ese no eres tú, no eres esa etiqueta, no eres esa visión política, hay mucho más allá, ¿no? Los partidos parten, literal. Sí,
Y hay gente que gana, o sea, hay gente, la élite gana, las corporaciones ganan, los multimillonarios se hacen más ricos de la división, de tus peleas con el otro, de tu distracción, ¿no? Entonces, si quieres ser auténticamente antisistema, pues deja de seguir los sistemas que ellos crearon para que te encapsules en ellos, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que con esto, ¿algo que quieras agregar algo más? O... No, de acuerdo. O sea, de acuerdo en el sentido de que, o sea, creo que muy el centro y como nuestra conclusión es lo que decíamos, no es alejarte de estas propuestas por ser tibio, sino que porque quieres ser radical en una aspiración más grande de las propuestas que existen, ¿no? Y que se nos han puesto sobre la mesa, que no es todo. O sea, que podamos ser capaces de ir un poquito más allá y que sí tenemos ciertas guías y ciertas bases para poder hacerlo. Entonces, ojalá que nosotros hablamos de México porque somos de México, pero ojalá pues que todos los gobernantes o que puedan surgir buenos gobernantes que hagan eso, ¿no? O sea, que no por temor a la censura, por ejemplo, de un lado o de otro, o por intereses y tal, busquen casarse con alguna de estas propuestas, sino que busquen realmente pues hacer el servicio al otro, que es realmente el llamado de la política, ¿no? Entonces, lo que decías, o sea, no es aléjate de la política, sino que es, no, al contrario, o sea, involúcrate, pero sabiendo que tienes esta tercera vía, ¿no? 100%. Pues muchas gracias por escucharnos en nuestro segundo capítulo. Vendremos con más temas polémicos para seguir buscando este punto ciego y con toda la intención de ayudarlos a cuestionarse, y son bienvenidos de cuestionarnos también, porque tampoco somos dueños de la verdad. Al contrario, queremos llegar juntos como las primeras comunidades cristianas lo hacían. Se cuestionaban entre sí con la iluminación del Espíritu Santo para poder entender qué era lo correcto. Ahora ya tenemos muchas herramientas para entenderlo, ¿no? Pero, de nuevo, o sea, cuestiónenlo, cuestiónense, cuestiónennos, y pues los seguiremos acompañando en los próximos capítulos. Muchas gracias. Bye. Buenas noches.